Pero eso no es lo que me asusta de este trabajo. Cuando llego a una casa y veo a alguien salir corriendo por la puerta principal aferrando un rifle, sé qué esperar. Tienen algo que perder, están asustados y no saben qué hacer. Así que hablo con ellos. Les doy recursos y evito que se defiendan atacando. Los remito a bufetes de abogados que hacen trabajo pro bono, organismos gubernamentales y organizaciones benéficas que pueden ayudarlos a recuperarse. Hablo con calma y empatía, y la gente escucha. Algunos incluso me dan las gracias mientras empacan sus cosas y se marchan. Las personas que acaban con su propia vida son más difíciles de manejar. Me encuentro con al menos 3 o 4 al año, y las personas que lo hacen por despecho realmente se esfuerzan en el espectáculo. Cuanto más difícil sea para el banco limpiar, mejor. La gente asume que el banco pone su casa en el mercado en el segundo en que es embargada, pero una casa puede permanecer olvidada durante años antes de que me envíen a revisarla. Cuerpos solitarios balanceándose en salas de estar vacías, con la carne como cera de vela derretida por todo ese tiempo expuestos al aire libre. Lo encuentro profundamente triste. Estas personas se exponen como en un diorama rencoroso y luego nadie aparece. Se cortan la garganta mientras aferran avisos de desalojo y, para cuando llego, la sangre se ha secado y la tinta se ha desvanecido. Los peores no solo se lastiman a sí mismos, sino también a sus seres queridos. Los pactos son más comunes entre los ancianos, pero no siempre son octogenarios. Familias también. Es raro, pero sucede. Una casa cocida por el sol con las cortinas cerradas, tanto tiempo pasado en el calor seco del otoño que la piel se volvió fina como el papel, labios retraídos y encías negras y desdentadas dibujadas en una mueca de rictus. Es algo infernal de ver mirando desde una cuna. Cada casa es su propio apocalipsis, su propia ciudad en ruinas para que yo deambule. Whisky en la cisterna del inodoro, fentanilo debajo de la cama. Facturas vencidas. Y no termina solo con la gente que echamos. Estos lugares están vacíos tanto tiempo que a menudo tienen ocupantes ilegales, ocupas. Generalmente inofensivos. No siempre. Algunos tienen el potencial de ser completamente letales, hombres y mujeres fibrosos, con ojos duros y falta de dientes, que salen estallando de entre mantas mohosas y tiendas de campaña interiores, lanzando tajos con cúteres salvajemente al aire. Podrías jugar al 3 en raya en mi antebrazo por todas las heridas defensivas. Incluso cuando se han ido, las cosas que dejan atrás no son exactamente seguras. Los vapores de laboratorios caseros pueden pudrirte los pulmones y hay agujas infectadas metidas por los lados de los cojines de viejos sofás, esperando para pincharte los dedos. Y los cocineros se vuelven muy paranoicos acerca de que les roben, así que les gusta equipar sus hogares con trampas. Se vuelven inventivos con cualquier cosa que haya por ahí, fragmentos de vidrio en palos de escoba con resorte, tablas de piso trucadas sobre cajas de cuchillas de afeitar, cuchillos untados de infección escondidos debajo de los alféizares de ventanas falsas. De vez en cuando encuentro una trampa que se ha activado. Un bate de béisbol preparado para golpear a cualquiera que entre en la cocina, sangre y cabello goteando de los clavos doblados martillados en la madera. Sin rastro del pobre tipo que la activó, solo el rastro espeluznante de sangre saliendo de la casa hacia el bosque cercano. El candidato más probable es el tipo que puso la trampa. Estos adictos pueden permanecer despiertos durante días y luego desmayarse. Y cuando se despiertan, lo primero que hacen es ir a por el alijo, sin recordar lo que dejaron atrás. Una vez encontré al tipo tirado a unos pocos pies de su propia trampa. Guardaba su dinero en esta vieja lonchera de metal en la parte trasera de un armario y la había preparado para que cualquiera que metiera la mano se llevara una sorpresa infernal. La hoja entró en su codo y salió justo debajo del nudillo de su pulgar. No hubo forma de ayudarlo después de eso. Murió desangrado sobre el linóleo frío de su difunta abuela. Qué manera tan horrible de irse. Y su pequeña lonchera, en el suelo y vacía de todo lo que valiera la pena llevarse. La policía cree que alguien estaba con él cuando sucedió, debió asustarse, así que tomó el efectivo y lo dejó morir. Pasaría un mes entero antes de que yo lo encontrara, y nadie siquiera reportó su desaparición en el ínterin. Pensarías que el chico estaría enojado, pero no lo estaba.
Solo parecía asustado. 19 años, pasando por el síndrome de abstinencia y muriendo lentamente, acurrucado como un bebé, con una mano agarrando su muñeca abierta. No puedes atrapar el océano en tu puño, se filtra entre tus dedos. Ese chico sabía lo que venía. Pude verlo en sus ojos. Aterrorizado. La metanfetamina es una droga infernal. Estos pobres tipos se fríen el cerebro en medio de la nada. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo que creen ver ahí fuera, lo que los visita en la oscuridad. Encontré este remolque una vez que había sido equipado con casi 100 trampas. No eran particularmente sofisticadas, pero eran numerosas, viciosas y desesperadas. Rodeaban la solitaria casa rodante en medio del desierto como un ejército invasor hecho de cuchillos, trampas para osos, armas robadas e incluso algunos explosivos improvisados hechos apresuradamente. Al escuadrón antibombas y a mí nos tomó una semana solo llegar a la puerta principal, y para cuando la abrimos, todos estábamos bastante seguros de un simple hecho: este lugar no había sido preparado para mantener a los ladrones fuera. Quienquiera que hubiera puesto las trampas tenía miedo de que algo saliera. Probablemente solo paranoia alimentada por las drogas de parte de quien las puso. Pero creo que la idea de que algo estaba allí esperando por nosotros se nos metió bajo la piel de todos modos. Durante la operación, a veces recibíamos informes a gritos de alguien moviéndose dentro del remolque y todo el sitio se convertía en un infierno. Hombres y mujeres armados tirados boca abajo, miras de hierro alineadas en la puerta principal, manos temblando. Supongo que nos seguíamos preguntando una y otra vez: ¿qué hay ahí dentro que tenía a alguien tan asustado como para poner todas estas trampas? Cuando finalmente obtuvimos nuestra respuesta, lo primero que encontramos fue un laboratorio de metanfetamina. Bastante normal para el caso. Menos normal era un cuerpo que había sido despedazado. A medio camino de convertirse en polvo después de todo ese tiempo en ese pasado caluroso, pero estaba esparcido por todo el interior. Paredes, suelo, techo. No se podía argumentar que fuera una muerte natural o producto de carroñeros. No a menos que los coyotes puedan usar una cerradura y una llave. Lo que quedaba de su cabeza y torso parecía haber pasado por un infierno. Difícilmente soy un experto forense, pero no me pareció que muriera lenta y dolorosamente. Le faltaban dedos, dientes que fueron arrancados. Tortura es en lo que me hizo pensar. Aún más extraño que todo eso, sin embargo, fue lo que encontramos sentado en la encimera de la cocina junto a todos esos vasos de precipitados rotos y equipo de química manchado. Una muñeca. No como la muñeca de un niño. De porcelana, como un artículo de colección que había visto días mejores. Me asustó muchísimo dadas las circunstancias y todo eso. No podía quitarme la sensación de que quienquiera que hubiera hecho todas esas trampas lo había hecho con esa cosa en mente. Lo cual planteaba la pregunta: ¿quién era el pobre tipo atrapado dentro del remolque? ¿Y qué le había pasado? La policía lo descartó. La metanfetamina es una droga infernal, eso dicen. Todos sabíamos eso. Solo que yo no estaba tan seguro. He visto muchas cosas raras. ¿Quién sabe qué visitó a ese pobre tipo en la naturaleza, tan lejos de la civilización? Se vive mucha vida en el mundo, en las llanuras o en los bosques y entre colinas lejos de las miradas indiscretas. Obtienes una sensación de ello en mi trabajo. La gran cantidad de historias no contadas, sueños fallidos, grandes triunfos, lienzos abandonados, guitarras muy usadas. Épocas doradas que vinieron y se fueron o simplemente nunca llegaron en absoluto. La mayoría de las historias siguen un ritmo. La mayoría. Algunas, como esa muñeca, plantean preguntas profundas. Otras no son realmente historias en absoluto, sino pesadillas esperando a la próxima víctima. Este mundo está lleno de agujas ocultas esperando manos inquisitivas. Hay raras ocasiones en las que aconsejo al banco no vender una propiedad. Se convierten en parte de una especie de zona prohibida que el gobierno ha establecido alrededor del país. Solo veo partes de esta maquinaria en funcionamiento. Cualquier burocracia que lo gestione está muy por encima de mi nivel salarial. Pero existe un sistema para gestionar lo peor de lo peor. Y tampoco estoy hablando de fantasmas. Ninguno de los ejemplos que he dado hasta ahora serían candidatos. Suena mal, lo sé.
Fregar la sangre, raspar los cerebros, sacar los perdigones del yeso. Si la próxima familia que se mude tiene que lidiar con los fantasmas de unos pocos cocineros de metanfetamina torpes o antiguos propietarios descontentos, bueno, que así sea. No, para que un lugar sea considerado una zona prohibida, tiene que estar más allá de la recuperación y ser una amenaza activa para la vida. Estoy hablando de fábricas con agujeros sin fondo que bombean suficiente radiación como para que el gobierno tenga que construir un vertedero nuclear solo para hacer una tapadera convincente. Aunque ese es un ejemplo un poco extremo. La mayoría de las veces simplemente lo culpamos al radón o a los vapores de metanfetamina y la condenamos. Como este lugar, una granja donde una familia de 5 había vivido durante casi 60 años. Para cuando llegué allí, los niños eran adultos y los padres habían muerto hacía un tiempo. Los hijos se habían resistido a vender la casa familiar, intentaron mantenerse al día con los pagos, pero tenían sus propias deudas. Y al final, el banco obtuvo su libra de carne. A simple vista, la casa no se veía tan mal. Un poco deteriorada, claro, pero mis estándares son bajos. Bajos al nivel de un antro de drogas. Las ventanas estaban intactas, sin grafitis, el techo no había sido desmantelado, la antena parabólica todavía estaba levantada. Desde donde estaba sentado en mi auto, tragando una botella de agua tibia que había pasado el viaje rodando por el espacio para los pies del pasajero, la casa estaba relativamente intacta por cualquier cosa excepto la naturaleza y el tiempo. Algo en eso me hizo detenerme. Lástima que no escuché el presentimiento que me decía que era todo tipo de extraño que una casa aislada no se hubiera deteriorado durante tanto tiempo. Agarré las llaves que me había dado el sheriff y entré, esperando un trabajo fácil. 3 horas más tarde, estaba arrastrándome por la ventana de una cocina que había roto, con la camisa y la piel de mi espalda hechas jirones. Tropecé hacia mi auto, con el pecho casi estallando por el latido de mi corazón y mis ojos fijos en el marco de la ventana vacía del que acababa de escapar. Una figura solitaria, apenas visible con un sol brillante en mis ojos, pero aún demasiado sustancial para ser un mero fantasma. Mis heridas eran un testimonio de eso. Una vez que el médico terminó de remendarme, me senté en la sala de espera e intenté llamar a los antiguos dueños. Los hermanos. Uno tras otro. Quería saber qué me había atacado. Si alguien sabía en lo que me estaba metiendo. Habría un infierno que pagar si fuera así. El hijo mayor fue el primero en contestar. No fui directo al grano. Hice preguntas de sondeo, me tomé mi tiempo antes de mencionar el sótano. El tipo se rió cuando saqué el tema. Me dijo que odiaba bajar allí de niño porque escuchaba los ruidos más extraños, como alguien gimiendo. Todos pensaban que un fantasma vivía allí abajo en la oscuridad, y para evitar que se lastimaran o jugaran con cosas que no debían, su padre había embellecido a este fantasma, dándole un nombre. Marion. Marion vivía en el sótano, escondida entre las cajas de fotos viejas y ropa. Acechaba detrás de la cortadora de césped medio desmontada, escabulléndose hacia los lugares oscuros en el borde mismo de tu visión. Marion tenía uñas largas y un vestido desgastado hecho de sacos de harina. Tenía labios oscuros, una nariz puntiaguda y una verruga del tamaño de tu pulgar. Marion come niños, les había dicho su papá con regocijo, y si Marion supiera que hay 3 niños del tamaño de un bocado viviendo justo encima de ella, saldría del sótano y subiría arrastrándose por las escaleras con brazos tan largos como un cuerpo. Y se escabulliría en los dormitorios usando las sombras como cobertura, y comenzaría tomando pequeños mordiscos de cualquier pie descalzo que colgara en el frío. ¿Y qué hay del congelador? ¿Alguna vez lo usaron? Pregunté. Oh Dios, no, dijo. Incluso ahora ese sótano me da escalofríos y ese congelador era donde vivía Marion. O eso pensábamos de niños, así que nos manteníamos alejados de él. Simplemente siempre estuvo ahí en el fondo, luciendo viejo y olvidado. Creo que papá solía ir a cazar cuando éramos pequeños y ahí es donde guardaba la carne. Pero eliminó todo eso antes de que yo cumpliera 5 años. Parecía tan sincero que no le conté lo que había encontrado en esa casa al final de mi inspección. Él no sabía que detrás de ese congelador había una pared falsa. Y detrás de esa pared falsa, el sótano número 2.
Casero. Dios sabe cómo se las arregló el padre sin que nadie se diera cuenta, pero lo excavó e hizo un espacio privado insonorizado. Hueco, una habitación del tamaño de una celda de cárcel típica. Los muebles estaban raídos, deliberadamente. Un solo colchón apoyado contra una pared, un grillete de hierro atornillado a los cimientos. Una silla de dentista modificada con correas y una vaga mancha de Rorschach de marrones antiguos y verdes enormes que se extendía hacia afuera desde un parche en la esquina. Tenía textura. Conocía esa mancha, la había visto antes. Residuo dejado después de que los profesionales han terminado de despegar un cadáver desecado de una superficie dura. Primero asumí que alguien había movido la fuente de esa mancha. Incluso había huellas. Pero no se veían bien. Algo en ellas me revolvió el estómago. No habían sido dejadas en el residuo, estaban hechas de él. Algo o alguien cubierto en esa cosa había estado pisando fuerte allí abajo. Hasta ese momento, la inspección había sido mundana y aburrida. Pero no todos los días te encuentras con una mazmorra oculta. Ahora, de repente, se me presentaba un secreto familiar infernal y uno que no tenía mucho sentido. Me quedé allí un buen minuto tratando de hacer encajar las piezas de ese rompecabezas. Alguien había movido el cadáver y se había manchado de carne podrida, para luego caminar dejando el rastro. Si es así, ¿por qué diablos lo habían hecho descalzos? ¿Y por qué no limpiar después? ¿Y cómo habían sido tan torpes, pero tan limpios a la vez? No había marcas de arrastre. Eché otro vistazo a esas huellas y algo dentro de mi instinto se agrió. Pies pequeños. De mujer. Todos conocemos esta historia. No me hagan repasarla. Sótano en medio de la nada, ataduras, un hombre de familia del que nadie sospecha. Él había casado, de acuerdo. Enfermo. Entonces, ¿quién había muerto en ese sótano y quién había dejado esas huellas? No todas estaban en el suelo tampoco. Con una mano cada vez más temblorosa, seguí algunas hacia la pared, donde subían por la superficie vertical y continuaban hacia arriba y por el techo. Así, sin más, un sudor frío se acumuló en la nuca y una poderosa sensación de lo siniestro me recorrió como agua helada. En algún lugar arriba, el viento soplaba y las ramas de los árboles gemían en el patio. Sonidos de otro mundo. Podía verlo en mi mente allá arriba, no muy lejos, mi auto sentado a la sombra. Esas imágenes se sentían como si pertenecieran a otro mundo. Deseaba desesperadamente reunirme con él, dejar atrás este agujero escuálido. Todo lo que tenía que hacer era salir de ese sótano e ir hacia mi auto. Solo que, no estaba tan seguro de querer moverme en absoluto. Sentía que podría romper algo frágil. La noción de que el terror reptante que sentía estaba todo en mi cabeza, un producto de una imaginación hiperactiva, nada más. Y, sin embargo, tenía la sensación de que si intentaba correr, la pesadilla se derramaría en el mundo real y me perseguiría. Incluso traté de decirme a mí mismo que no sabía qué pasó en esa habitación, no con certeza. Podría haber sido un juego entre él y la esposa. Pero luego miré la silla de nuevo. Al cuero agrietado y deshilachado de las correas antiguas. Había marcas de dientes en algunas de ellas. Respiré hondo y recuperé el control de mis piernas. A menos que viera algo vivo allí abajo, tenía que asumir que realmente estaba solo. Así que me di la vuelta y comencé a caminar, con la vista al frente, la mente endurecida contra la miríada de pequeños gemidos y crujidos que sentía como si me siguieran, yendo de sombra en sombra. No pude evitar llenar los espacios en blanco de la historia de ese sótano, incluso mientras me decía a mí mismo que parara. Tal vez ella murió primero, tal vez él lo hizo. Tal vez se aburrió y la dejó morir de hambre, o tal vez casi lo atrapan y decidió ponerle fin a todo. Tal vez ella consiguió algo afilado y lo hizo ella misma. Pero ella murió con seguridad, y permaneció muerta mucho tiempo. Al menos un par de meses por el tipo de licuefacción. Ella perdió mucha cohesión, piel, músculo, sangre, como el tapón de moho que se forma encima del café olvidado. Podía verlo en mi cabeza, un timelapse de plastilina colapsando, un disturbio de colores. Solo que, de alguna manera, el ciclo natural se rompió. Ella no se fue por completo y nadie vino a llevársela.
Esas eran sus huellas en el suelo y las paredes, y el techo. ¿No es así? Ella se acostó, murió. Y luego, de alguna manera, se levantó de nuevo. Para cuando llegué a la parte superior de los escalones del sótano, me había asustado tanto que el sudor me chorreaba. Hasta ahora, las únicas cosas que había visto en mi camino eran solo cajas viejas y cajones y pedazos antiguos de basura, cortadoras de hilo y sopladores de hojas con telarañas y logotipos extintos desvaneciéndose. Pero eso no significaba que estuviera solo. Había algo mal en ese lugar. Podía sentirlo, un calor radiante, un aura palpable de odio, incluso en ausencia de cualquier cosa aparentemente real. Fue tan malo que cuando abrí la puerta, en realidad sentí un momento de alivio infantil. Un poco como te puedes sentir corriendo de vuelta a la cama después de ir al baño en medio de la noche, convencido de que algún fantasma estaba a solo pulgadas detrás de ti. Me reí. Y algo frío y duro se envolvió alrededor de mi tobillo. Una mano se había extendido entre los listones de las escaleras como si estuviera alcanzando directamente desde el mundo de la fantasía hacia este donde las cosas son reales. Miré hacia abajo, con los latidos del corazón como truenos en mis oídos, y lentamente comencé a procesar lo que estaba viendo en partes y piezas. Primero fue la mano. Nudosa, negra, como una sombra mal dibujada, visible solo porque atrapaba la luz que entraba por la puerta abierta. Y luego, debajo de ella en la sombra, una cara como una calavera envuelta en una bolsa de basura, el plástico tirante para que pudieras ver el contorno sofocante de ojos vacíos y una boca abierta. Había esperado algo, más húmedo. Algo sacado directamente de una mala película de terror. En realidad, lo que fuera que estaba en ese sótano había sufrido una extraña transformación. Nunca la vi entera, así que no puedo decir con certeza cómo era todo, pero seguro que no parecía un fantasma o un cadáver ni nada más que hubiera visto o pensado que había visto en la vida o en las películas. Parecía un monstruo. Uno de verdad. Y reaccioné como un niño viendo al hombre del saco. Hice un extraño gemido de miedo medio ahogado y arranqué mi pierna tan rápido que me sorprendí a mí mismo y me liberé. Pero lo que fuera que se escondía debajo de las escaleras era rápido. Antes de que tuviera tiempo de dar otro paso, había dejado su escondite, subido las escaleras y ya me estaba tirando al suelo. Lo último que vi antes de que mi barbilla se estrellara contra el suelo de la cocina fue que Marion realmente usaba un vestido de saco de harina. En ese momento, el extraño detalle pasó desapercibido para mí. Pero en retrospectiva, el hecho de que el hijo relatara más tarde ese artículo particular de ropa me convenció de que su padre había sido el hombre responsable de ese sótano oculto. No era como si hubiera estado esperando sin descubrir cuando la familia se mudó. Y encima de eso, el padre debe haber sido una verdadera basura para inyectar ese tipo de detalle repugnante en una historia que les contaba a sus hijos. Probablemente lo había hecho para que, si su prisionera alguna vez escapaba y sus hijos la veían, el primer instinto fuera gritar por sus vidas y correr. No sabía nada de esto en el momento, por supuesto. Solo tenía nociones vagas de lo que me atacó. Algo lleno de odio, seguro. Algo que había muerto en esa horrible habitación y vuelto a la vida. Dios, estaba tan enojada. Me inmovilizó, se arrodilló en mi espalda y aulló como un avancé que hubiera sido atropellada por un auto. Estaba aterrorizado por el sonido, la sensación de impotencia y la comprensión de que esta era una pesadilla de la que no podía despertar. Ella se puso a trabajar en mi espalda con dedos que no podía ver pero que podía sentir como dolor candente de aguja de tatuaje. Duró solo unos segundos. La agonía fue suficiente para enviarme a espasmos que la tiraron al suelo. El pequeño momento de libertad fue todo lo que necesité. Me puse de pie a gatas y salté de cabeza por la ventana más cercana. No me importaba en absoluto cualquier corte que pudiera adquirir. Si hubieras podido sentir lo que yo sentí, tú tampoco lo harías. No eran rasguños. Los médicos compararon mis heridas con las dejadas por medusas caja. El tipo de cosa que causa que los músculos debajo se marchiten y consuman después de que 1.000.000 de agujas hipodérmicas hayan convertido la carne en una esponja porosa. Tuve que hacerme injertos de piel. Tuve que deshacerme de mi auto porque no pudieron fregar lo que había dejado mi piel en los asientos de cuero.
Incluso ahora mi espalda parece como si me hubiera atropellado una cortadora de césped. Todavía duele cuando me pongo la camiseta cada mañana. De alguna manera, ni siquiera son lo peor de mis heridas. Solo las más grandes, las más visibles. Al menos esas cicatrices facilitaron convencer al banco de no vender. Normalmente requiere mucho esfuerzo. Pero echaron un vistazo a los informes médicos y acordaron condenarla completamente. Pasar la tierra a cualquier extraño departamento gubernamental que maneje este tipo de cosas. Esa casa en particular se ha dejado derrumbar. Ningún pedazo de papel, escritura o pago de hipoteca va a recuperarla de Marion. Solo podemos cerrarla. La tierra está cercada y cada ventana ha sido abofeteada con tantos carteles de gas tóxico que solo puedo esperar que nadie más sea lo suficientemente estúpido como para volver a entrar. Mirando hacia atrás, realmente debería haber escuchado mis instintos. Los ocupantes ilegales no dejan un lugar solo sin una buena razón.